No puede haber bondad sin verdad y sin belleza. Porque cuando uno es demasiado bueno, no logras que los demás te quieran más, sino que te utilicen más. Y eso es un problema. El arte de vivir consiste precisamente en ir encontrando sentido para equilibrarte, pero no para permanecer en el equilibrio. No hay punto de equilibrio. Eso me ha ayudado mucho la cábala. Todo es una oscilación, que empieza ya por la oscilación entre el bien y el mal. Xavier Guix, psicólogo, escritor de 13 libros, divulgador y conferenciante, fundador del movimiento Emprendedores Existenciales. Desde el punto de vista del alma, todo el mundo tiene un propósito. Que llega un momento que tienes que escuchar a tu corazón. Voy a seguir mi brújula interior. No solo escuchar mis pasiones o mis arrebatos, sino escuchar mi alma, ¿no? Cuando yo pienso en eso, cuando yo quiero eso, noto que se me ensancha el pecho, noto como si el corazón se abriera, noto como si mi alma aplaudiera. Oye, pues eso seguro que es el camino. Todos arrastramos al menos 3 grados de apocalipsis, de temor respecto a los demás. El primero se llama vergüenza. ¿Por qué necesitamos el reconocimiento? Porque tenemos necesidades básicas. Desear, permitir, soltar. Con eso conjugamos toda la vida. Y ahí se mueve todo. Lo que viene es una conversación del alma, y estas conversaciones no tienen prisa porque llegan cuando estás despierto para recibirla. La primera pregunta fue directa, pero la respuesta de Xavier fue más directa aún, hablándome de la Trinidad platónica. Esta charla ha sido un juego de oscilaciones donde ni la nada ni el todo forman parte de los extremos, y donde dicho conocimiento nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos en la búsqueda del equilibrio. Xavier nos desafía a explorar el vacío interior, ese espacio donde reside nuestra verdadera esencia, donde podemos conectar con la plenitud. Eso sí, siempre que decidas dejar de ser demasiado bueno. ¿Qué significa poner límites? Poner límites es definirse. Entonces, yo me tengo que definir, y definirme simplemente es acordar en mí qué quiero y qué no quiero, qué me gusta, qué no me gusta. Tengo un compañero de día y de noche que me ayuda a conectar con mi serenidad, que me ayuda a entender si estoy bien o estoy mal, que me ayuda a evaluar mi bienestar. Este journal es 7 y va más allá de ser un cuaderno de agradecimiento, porque sí, ayuda a dar las gracias, pero también a conectar con esos hábitos que te dan más herramientas para sentirte mejor en tu día a día, también para ver por qué te sientes una persona abundante, por qué has tenido una buena actitud, dónde podrías mejorar, y especialmente porque te permite conectar cada día con las 7 tareas del alma. No es solo un journal para escribir, sino para conectar contigo, para sentirte mejor. Esta es mi mesita de noche cada mañana y cada vez que me voy a dormir, porque me ayuda a estar y ser. Por eso es 7, ser y estar. Es el nuevo journal que acabamos de presentar en Azimut Live, y quiero mandar a todos los hogares de esas personas conectadas con su bienestar este journal que te va a permitir ser más tú y estar aquí y ahora. Si quieres más información sobre este journal de súper calidad, te dejo el enlace en la descripción, donde tendrás acceso a conocer todas las características. ¿Qué es la bondad? Bueno, ya que me haces una pregunta tan directa y tan esencial, te voy a responder de la misma manera. Yo creo que es el corazón de Dios. Wow. Es decir, la bondad va metida dentro de la Trinidad, igual que Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé por qué hemos empezado tan religiosos, pero hemos empezado así. Bueno, era el mensaje que tocaba hoy lanzar. Pero la Trinidad que supone la Trinidad platónica, ¿no? Que es la verdad, la belleza y la bondad. Pero es que es una Trinidad que ves que una conjuga con la otra y es imposible entender una sin la otra. No puede haber verdad sin belleza y sin bondad. No puede haber bondad sin verdad y sin belleza. No puede haber belleza sin verdad y sin bondad. Es decir, las 3 van tan unidas que entonces te das cuenta de que ahí hay una esencia. Y que esa esencia describe quizás lo más fundamental, lo más esencial del ser humano. Y si entendemos que ese ser humano es transpersonal, es decir, que tiene una dimensión divina o cósmica o universal, es igual, pero ya no ponemos nombres, pues quizás la bondad sea ese corazón, ¿no? Que es el que nos da el latido profundo de lo que es lo esencial.
había una autora, digo había porque ella murió hace muchos años, Iris Murdoch, una filósofa de Oxford, que escribió un libro muy interesante que se titula La soberanía del bien. Y cuando tú leías ese libro, escrito por una, no sé si es atea, pero bueno, una filósofa en todo caso que discutía ciertas cosas a este nivel, te das cuenta que en el libro te viene a decir el bien y Dios es lo mismo. Entonces, no voy a entrar en el terreno religioso, porque no me interesa, ni tampoco lo conozco, pero sí en el espiritual, ¿no? Y fíjate que todo lo que vamos a hablar, si de fondo y de forma no hay bien, no hace el bien, no sirve para que quien nos escuche tenga una experiencia que le haga bien, en la que encuentre que hay verdad y que vea que es bello lo que estamos haciendo, entonces estamos en lo más esencial. ¿Cómo definiría esa Trinidad para ti? ¿Cómo sería tu bondad, tu belleza y tu verdad? Claro, todo está relacionado con el bien. Más que con el concepto de bondad, está relacionado con la acción de la bondad. Y la acción de la bondad es hacer el bien. Entonces es un hacer, porque todo lo que es así a nivel metafísico y a nivel un poco trans, como diríamos, hay que bajarlo a la tierra. Y bajarlo a la tierra significa llevarlo al terreno de la acción. Por lo tanto, es hacer el bien, decir verdad, procurar que haya belleza en lo que haces y en lo que dices. Y eso es en mi día a día. Cuando yo escribo, intento que haya belleza en mis palabras. No escribo simplemente unir palabras, sino intento que respiren una cierta poesía, cierta, la que cabe en un libro divulgativo. Pero es que un libro divulgativo puede ser poético también. Y el bien está en los 1000 pequeños favores, no, la palabra no es favores, las pequeñas acciones que tú cada día haces por alguien, sea tu pareja, sea tus hijos, sea aquella persona que está necesitada, sea simplemente organizar algo. Yo los lunes hago grupos de meditación, nos encontramos y todo desde la generosidad. Es un dar, pero un dar para hacer el bien, en la que hay verdad y hay belleza, y no para a vez de estarse constituyendo el uno con lo otro. Pero además, esto también tengo que aplicármelo a mí. Por lo tanto, el primer bien me lo tengo que hacer a mí. Estar aquí hablando contigo es hacerme un bien. Por encima de los demás, ¿no? Primero tú, primero yo, después los demás. Y yo me estoy haciendo un bien. Estoy bien y estamos haciendo un bien. Entonces, todo está bien. Pero parte siempre de que el primero que tiene que estar haciéndose el bien es a sí mismo. Porque si no, entonces caemos en la mala bondad, que supongo que tarde o temprano hablaremos de ¿Qué era la siguiente pregunta? pues mira. ¿Qué es la mala bondad? Pues ya estamos ahí. Pues mira, la mala bondad es eso. Sería cuando yo lo hago todo por los demás, pero perjudicándome a mí. Entonces, cuando yo me perjudico, cuando yo no estoy contando conmigo, cuando yo no me incluyo dentro de la experiencia, yo no estoy. Entonces solo estás tú. Y entonces, si solo estás tú o el otro o las necesidades de los demás, entonces ya no estoy contando conmigo, sino contando solo contigo. Entonces eso trae un montón de pequeñas estrategias o más prácticas psicológicas que la gente se enreda. Es lo que llamaríamos juegos psicológicos. Seguramente dentro del campo de la bondad o del buenismo, uno de los más conocidos sea el programa de hacerse necesario para los demás. Lo que significa, yo lo hago todo por ti, pero según yo. Pero lo hago todo por ti. Ahora, yo soy el que me anticipo a todo, porque lo hago por ti. Entonces, yo ya me anticipo a comprarte los zapatos que necesitas. Yo ya te estoy diciendo, vete al médico, que el médico te ha dicho. Oye, que tendrías que cambiar ese peinado que no estás siguiendo la moda. Oye, ¿por qué te preocupas tanto por mí? Preocúpate de ti. No se saben preocupar porque no existen para ellas. Existen para los demás. Eso sí, haciendo supuestamente el mejor bien para los demás. Entonces, son intentos de hacerse necesaria para el otro o para los demás. Y la manera de hacerse necesario es cumplimentarlos, agasajarlos, complacerlos, hacer todo lo que convenga para que el otro esté satisfecho. ¿A fin de qué? De que me tenga en cuenta, que me quiera,
que me reconozca, que me dé su amor. Con lo cual, haciendo todo eso, como te puedes imaginar, yo supuestamente saco un beneficio. Pero es un beneficio muy pobre porque me hace dependiente de ti. Y aún peor, quiero que tú también seas dependiente de mí. Con lo cual, ahí tenemos un lío que no veas. Por lo tanto, todo eso es mala bondad. El ejercicio de una supuesta bondad mal entendida. Y esto es lo que tú defines en tu libro como ser demasiado bueno. Eso es ser demasiado bueno. Sí, porque tampoco el libro intenta decir que la bondad sea un problema. La bondad no es un problema. La mala bondad es un problema. La bondad es muy buena y yo intento estar rodeado de gente buena. El mundo va hacia adelante gracias a gente buena. Es decir, si no hubiera buena gente, probablemente esto sería un desastre. Un mayor desastre. Un mayor desastre, de acuerdo contigo, un mayor desastre. Pero bueno, vamos a entender eso, que efectivamente el hecho de que haya gente buena nos ayuda a que el mundo sea mejor. Pero algunas personas practican eso que acabamos de decir antes. Es decir, no saben decir que no saben poner límites, no saben ser ellas mismas. Entonces aquí es donde aparece el ser demasiado bueno. Porque cuando uno es demasiado bueno, no logras que los demás te quieran más, sino que te utilicen más. Y eso es un problema. Pero entonces te viene la gran decepción y el gran disgusto que te llevas tarde o temprano, porque te darás cuenta de qué te ha servido ser tan bueno, de qué te ha servido darte tanto. Entonces llega esa sensación que es como un vacío interior. Es decir, no ha valido la pena para nada. Y yo que me imaginaba, yo que me pensaba, yo que creía que... Y todo eran expectativas respecto a que si yo me daba tanto, recibiría lo mismo de los demás. ¿Dar no es recibir? Y eso descubres que no es así. Que hay que, en el dar y el recibir, uno tiene que ser consciente justamente de ese dar y recibir. O doy sin esperar nada y en el dar yo ya recibo. Que es una manera. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Se puede entrenar a un ser humano para cuando da no esperar nada a cambio? Eso es la misericordia. Eso es la misericordia. En cambio, el otro es el mísero, el que no está conectado con eso. Entonces, la misericordia es que en ciertos aspectos hoy en día quizá lo llamaríamos compasión, ¿no? Entonces, la compasión es eso. Y yo me retiro para que seas más tú. Pero para que seas más tú, adrede. Porque quiero que seas todo tú. Y si yo tengo que participar en eso, participo. Otra cosa, en cambio, es yo doy, pero no sé recibir. Ahí tenemos un problema. Porque no sé recibir significa que yo mi autoestima no la tengo bien. Que no he aprendido a abrazar la vida en su abundancia. Que del mismo modo que yo doy, otros también son felices dando. Y si yo no sé recibir, no estoy tampoco dejando que el otro sea feliz dándome. Por lo tanto, ese dar y recibir tiene que ser una oscilación continua. Doy, recibo. Primero, puedo recibir. Segundo, puedo dar. ¿Por qué puedo dar? Porque tengo por dar. ¿Y por qué tengo por dar? Porque soy yo. Es decir, el hecho de que yo me vivo en mí y aprendo, crezco y esa sabiduría de mi vida la comparto, estoy dando. ¿Pero por qué? Porque lo tengo. Si en cambio yo creo que no tengo nada, si parto de la base que soy un vacío, si parto de la base, como dice tanta gente, no, yo para mí nada. ¿Cómo que para mí nada? No, yo me conformo con 4 cosas. Yo por los demás todo, pero por mí yo con nada ya me conformo. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de para mí nada? Ahí está, nada. Nada, porque se viven desde la nada. Se viven desde una autoimagen de sí mismas donde su interioridad es cero. Por lo tanto, se tienen que llenar continuamente de los demás. Pero entonces, una manera de llenarse de los demás es dando lo que los demás esperan, creyendo que así tú te llenarás. Y no. Y eso es la mala bondad.
¿Dónde está el punto de equilibrio? ¿Cómo No cada hay- persona lo puede encontrar? No hay punto de equilibrio. Eso me ha ayudado mucho la cábala. Ujú. Yo tengo un buen maestro de cábala, Mario Sabán, y una de las primeras lecciones que aprendes en cábala... ¿Qué es la cábala? Para quien no está viendo, que no hemos tratado el tema La- todavía. Bueno. Mario está invitado, ¿eh? Pues ya, oye, Pero no te ha lo venido contará, todavía. Te lo contará perfectamente él, mejor que yo no voy a definirlo más. Pero sí decir que en todo caso la mística Ujú. hebrea está reconocida y está recogida en Ujú. la cábala. La cábala sería como la tradición, sería como el conocimiento, ¿no? Tiene muchas definiciones, cábala. Pero bueno, fundamentalmente es la mística hebrea. Con lo cual, lo que aprendí, más que el punto medio aristotélico, que a veces es difícil de encontrar. Dices, entre el frío y el calor, ¿no? ¿Cuál es el punto medio? Y uno que dice que está medio muerto, puede estar medio muerto, o está vivo o está muerto. Hay cosas en la vida que son radicales. Pero es cierto que Aristóteles nos hablaba de cosas relativas. Y en lo relativo encontraba el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio suele ser la virtud. Pero eso metafísicamente hablando está muy bien. Pero en lo concreto no está bien, porque el punto medio, ¿cuál es? Entre el frío y el calor, ¿cuál es? Pues el de que a cada uno. Yo estoy más caluroso, yo soy más friolero. Entonces, en la cábala, todo el juego dentro del árbol de la vida se conjuga, incluso el dar y el recibir, se conjuga con el verbo oscilar. Y todo es una oscilación, que empieza ya por la oscilación entre el bien y el mal. Entonces, no se trata de decir, tengo que encontrar un punto medio entre el bien y el mal. ¿Eso qué significa? ¿Que tengo que ser un poco malote? Un poco buenote. Un poco buenote y un poco malote. Ahora me sale el malote. Claro, no. Entonces, ¿qué es oscilar? Es moverse dentro del campo del conocimiento del bien y el mal. Es decir, que los dos extremos me sirven de conocimiento. Sé lo que es el mal, sé lo que es el bien. Y porque lo sé, me muevo, oscilo, según el contexto, el momento, la persona con la que estoy, la situación vital, que me invita a que me mueva hacia una oscilación o hacia otra. Entonces, la clave es la oscilación más que el punto medio. Y en ese juego de grises, ¿cómo una persona se puede dar cuenta si está siendo demasiado buena? Ya nos ha dado unos titulares, unos tips de si crees que si haces esto, esto y esto, pero ¿cómo una persona que nos esté viendo ahora, nos esté escuchando, puede hacerse un autotest para decir, me estoy pasando y estoy dando más de lo que yo me estoy dando a mí misma? Seguramente, pero no se va a sentir bien con ella misma. Uh-huh. Que el primer síntoma seguro que es ese. No me siento bien conmigo, no, me falta algo, no estoy bien. Sería como el primer síntoma. No me siento feliz. Me faltan cosas, no estoy... 2. Si estoy demasiado pendiente de los demás. Si hay demasiadas expectativas puestas en los demás. Si dependo demasiado de la aprobación de los demás. Si los tengo demasiado en cuenta. Tanto que no me tengo en cuenta a mí. Si me doy cuenta de que ya no deseo. Ya no tengo deseos propios. No deseo. Para mí, nada, poco. Entonces soy el deseo de los demás. ¿Qué quieren los demás? Venga, ¿qué quieren mis niños? Se lo doy. ¿Qué quieren mis nietos? Lo que haga falta. Y vivo por los demás, pero no vivo en mí. Entonces, cuando uno se queda solo, esa sensación de vacío interior, ahí va a reconocerse que tiene un problema. Luego va a reconocerse que tiene un problema porque empieza a tener problemas con los demás, porque hay gente que le pone límites. Hay gente que dice, bueno, ya está aquí. ¿Pero cómo me puedes decir eso si yo lo hago todo por ti? Pues mira, hazlo por ti, no por mí. Pero entonces se enfadan. Entonces están unos días sin hablarte. ¿Por qué? Porque claro, han creído que lo hacían todo por ti y tú se lo pagas mal. Entonces, cuando uno entra en estos jueguecitos, estas faltas, echarse en falta a uno mismo, estar demasiado pendiente de los demás, que en general, en términos generales, nuestro amigo Antonio Bolinche seguramente diría baja autoestima o falta de autoestima, pues seguramente ese es el motivo principal por el que una persona tiene que empezar a decir tengo un problema. Tiene que ver también con la aceptación social, el querer ser aceptado y por eso doy más. Quiero que la gente
me mire, quiero que la gente me acepte, estar incluido en una tribu. Sí. Por eso quiero ser buena persona. Sí. No solo por dar o porque me hace feliz dar, Sí. sino porque también de esta manera me abren las puertas, porque pienso que dando amor, tengo un lugar en el mundo. Bueno, no todo el mundo lo hace para eso. Seguramente el querer dar es como... Mira, el que da desde simplemente querer quedar bien es un dar forzado, es un dar obligado, es un dar desde el deber. Y si uno convierte todo en deber, todo es obligación. Y hay gente así, hay gente cumplidora, hay gente que todo lo hace porque lo debe hacer. Entonces el sentido del deber para mucha gente es su brújula. Pero esa brújula es siempre la obediencia, el cumplimiento, el deber, pero no el deseo. ¿Dónde está el deseo? Pero entonces, ¿qué ocurre? Mis deseos entran y chocan con el deseo de los demás. Entonces, cuando yo pertenezco a un grupo, a una tribu, a una casta, o es igual, un grupito, recuerdo una mujer que me decía, yo es que cuando soy yo misma no gusto. Y en cambio, cuando soy como los demás esperan o quieren, entonces ya me aceptan. Entonces he decidido que mejor ser así, porque la otra me lleva demasiados problemas. Pero es que es así. Te tengo que decir que es así. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando empieza a ser ella misma, se siente rechazada. Y de hecho, te voy a decir, secretito de consulta. Una de las cosas que más trabajamos en consulta, que más aparecen, es darse cuenta del sufrimiento, la angustia que genera ser uno mismo. Porque cuando uno empieza a tomar decisiones por sí mismo, cuando uno empieza a ser sí mismo, es verdad también que a veces al principio cuando uno intenta ser sí mismo lo hace un poco desde una parte un poco, ahora yo. Se tiene que afirmar. Entonces a veces las formas no acompañan. Pero vamos al fondo. Me estoy permitiendo ser yo y ¿qué me encuentro? Que no gusto, que me rechazan, que me ven cambiado, que así ya no me llaman, que ya no quieren saber mucho de mí, que me dan la chapa todo el día, que la familia no me reconoce, que me intentan meter de nuevo donde venía antes. Hay tanta presión que al final uno se olvida. Uno al final dice, mejor hago lo que todo el mundo espera porque menos problemas. Entonces, ser uno mismo y serlo con los demás, ahí está el juego, la oscilación, ser uno mismo y serlo con los demás, seguramente es de los artes más difíciles de esta vida. Una de las cuestiones más complicadas en este mundo es ser uno mismo y serlo con los demás. Por eso mucha gente lo resuelve, unos diluyéndose dentro de la plebe, del grupo, otros aislándose del mundo. Entonces, dejadme que vivo en la montaña tan tranquilo, hago mi vida y nadie me dice nada. Pues ahí están los dos extremos. Ser uno mismo genera sufrimiento, ser demasiado buena persona genera sufrimiento. ¿Ahí lo ves? Y volvemos al juego de la oscilación, del movimiento. Ahí está. Entonces, ¿cómo encontrar tu propia brújula interior? ¿Cómo? ¿Cómo encontrar ese camino? Bueno, ese camino es una cosa que uno tiene que empezar por escucharse, hacerse caso. Cosas tan simples y sencillas como me gusta, no me gusta. Hoy que estamos en la terminología, me gusta, no me gusta, todo va así. Oye, pues es que te gusta, que no te gusta. Que quiero, que no quiero. Pero para poder decidir eso necesito brújula interior, que significa escucharme a mí. No solo escuchar mis pasiones o mis arrebatos, sino escuchar mi alma, ¿no? Oye, eso, cuando yo pienso en eso, cuando yo quiero eso, noto que se me ensancha el pecho, noto como si el corazón se abriera, noto como si mi alma aplaudiera. Oye, pues eso seguro que es el camino. No, voy a hacer, no, o ahora voy, pero siento como que el corazón se me encoge. Hay como el pecho se me encierra un poquito y siento como algo que me dice no. Pero ¿qué ocurre? ¿A quién hacemos caso? O está de aquí o a los demás.
Entonces, cuando hacemos caso a los demás o solo el empecinamiento, la obstinación que tengo en la mente, luego es cuando acabo diciendo, tenía que haberme hecho caso. Tenía que haber escuchado mi primera impresión. Efectivamente, esa es la buena. Pero eso es un entrenamiento, de verdad, no tiene mucho secreto. ¿Cuánto tiempo llevas escuchándole y dándole la razón a tu alma? Pues no hace mucho, no te creas, ¿eh? No te creas. ¿Qué pasó? Pero cuidado, tengo que decirte, escucharla toda la vida. Hacerle caso. Ahí la has dado. Una cosa es escucharla. Entonces, escucharla toda la vida la he escuchado. Esa voz interior, toda la vida la he tenido. Y la tenemos todos. Y todos hemos sentido esa extrañez o ese algo que se abre aquí dentro. Todos. Pero hacerle caso es otra cosa. ¿Por qué? Llevamos mucha mente, ponemos muchos intereses, expectativas que tenemos. No, yo creo que la vida sea. No, a mí me gustaría. Entonces, ponemos muchas expectativas por medio. Si ponemos expectativas, ya está. Grandes expectativas, grandes fracasos. Por lo tanto, es de nuevo la oscilación. Cómo ir escuchándome, pero también atendiendo a lo que me dicen de fuera. ¿Por qué? Hombre, en psicología sabemos que hay una famosa ventana, que no es la de Windows, sino es la ventana de Johari. Y la ventana de Johari nos dice que hay zonas que para nosotros son ocultas. Ocultas no, ciegas. Y yo no me puedo ver a mí mismo. Yo recuerdo en un retiro de meditación que tenía enfrente una chica que, claro, como era en silencio no hablábamos, no podíamos decirnos nada. Pero luego por la noche, cuando se acababa todo, como éramos psicólogos los dos, pues teníamos nuestro ratito de hablar. Y un día me dice, Xavi, me he fijado que cuando acabas de comer aplaudes. Yo digo, ¿cómo? Dice, sí. Dice, cada vez que acabas de comer, haces así. Estás como satisfecho, como el niño que le han dado de mamar y ya tiene bastante. Pues tú, como que te hubieran dado una comida que estás a gusto y haces así. Y no te das cuenta. Digo, no. ¿Lo ves? Hay mucha información ciega porque no nos vemos ni nos escuchamos. Por lo tanto, yo no sé cómo sueno. A veces me sorprendo a mí mismo cuando me escucho, ¿no? En los podcasts y eso, que no soy de escucharme. Pero bueno, cuando me escucho, digo, ay, pues sueno diferente de como yo me había parecido, que estaba como muy irritado, que estaba como muy gritón. Y dice, pues no. Entonces, yo no me escucho, no me veo. Necesito al otro. Y además necesito al otro también para que me haga de espejo. Porque el otro me está reflejando lo que yo estoy viviendo. El otro me refleja lo que está dentro de mi interioridad. Por lo tanto, necesito que el otro me diga para que yo me pueda ver. ¿Te lo tiene que decir el otro? Sí. Vale. Sí, porque tú te engañas. Pero hay veces que te haces trampa al solitario. Cuando nos pasa algo o hacemos lectura de situaciones externas, muchas veces no tiene que ver con lo que estamos viendo, sino como nuestra interpretación, lo que nosotros creemos. Por eso te preguntaba si el otro tiene que decirnos tácitamente o es una escucha activa de lo que vemos en el otro. Todo vale. Todo vale. Hay una escucha activa. O sea, primero, estoy de acuerdo contigo que todo pasa dentro de uno. Ahí fuera solo se dan condiciones de experiencia. Por lo tanto, todo es lo que uno vive dentro de sí. Y lo que se monta, lo que se organiza, lo que llamaríamos la construcción de la realidad personal. Pero dentro de eso hay lo que se estudió en psicología, los primeros estudios y mecanismos de defensa, Freud y Jung, el tema de la proyección. Pero hay cosas de mí que no me gustan. Hay cosas de mí que no me gustaría que emergieran. Pecados capitales que prefiero ocultar. Hay aspectos sombríos, llamémosle cosas que me inquietan, zozobras que a lo mejor he vivido de joven, que no me han gustado y lo he ido ocultando. Y eso ha quedado oculto en mi inconsciente. Y por lo tanto, creo que yo ya no tengo eso. Pero en cambio, se refleja continuamente en las cosas que vivo. Por lo tanto, necesito al otro, necesito las condiciones de la existencia, necesito las situaciones de la vida para que yo me pueda encontrar conmigo mismo. Si no, no me voy a encontrar. Me voy a encontrar una parte,
pero hay otra parte que no. Entonces esa parte es la que tenemos que trabajar como sombra. Así como los niños se asustan con su propia sombra, nosotros también tenemos que asustarnos un poco y trabajar nuestra sombra. Es decir, caray, ábrete a esa dimensión interior, porque hasta que no integres esa parte de ti, no estarás íntegro y entero en ti. Por lo tanto, fíjate si es importante la presencia del otro. Tanto yo necesito al otro para conocerme bien a mí, del mismo modo que para conocer que yo también soy espejo para el otro. Y en ese juego de espejos y de espejismos a veces, vamos construyendo nuestra realidad y nuestra vida. Claro, hay un factor muy importante, muy antiguo, muy atávico, que es cuando hemos vivido en nuestra historia evolutiva en grupo. No pertenecer al grupo era la muerte segura. Porque si el grupo no te acompañaba, tú te quedabas solo, expuesto a intemperie y por lo tanto a climas y animales que te podían. Es decir, muerte segura. Por lo tanto, el hecho de estar dentro del grupo y no sentirse del grupo, hay programa. Y no es programa personal, es programa de especie, es inconsciente colectivo. Por lo tanto, todos arrastramos al menos 3 grados de apocalipsis, de temor respecto a los demás. El primero se llama vergüenza. Fíjate qué curioso que la escala de Hawkins, la vergüenza es la que está más bajo. Tiene una calibración de 20, la más baja. Vergüenza, culpa y rechazo. ¿Qué tememos de los demás? Que nos avergüencen o que nos sintamos avergonzados, que nos culpen o que nos sintamos culpables, pero por encima de todo, la peor de todas es el rechazo. Por eso no nos gusta sentir la herida de rechazo. Y por eso intentamos mantenernos cerca o dentro del grupo para no sentir la frialdad del rechazo. El temor a sentirme diferente, rechazado, sabes que conlleva, en fin. Pero también tenemos que decir que mucha gente que se ha sentido así, luego, cómo han crecido en sus vidas, cómo se han fortalecido. En cambio, el que ha seguido ahí metido dentro del cobijo del grupito, pues ese no tiene miedo. Miedo a salir de ahí, miedo a que lo puedan pensar de él, miedo a equivocarse. Cuando hace alguna cosa por su cuenta y ya ve las caras que hacen y ya vuelve al redil, porque enseguida se siente culpable. Vergüenza, culpa y rechazo. ¿Cómo quieres que lo tengamos en cuenta los demás? ¿Cómo quieres que no esté pendiente de algún modo de sentir que pertenezco? Pero para eso necesito una cosa que es el reconocimiento del otro. Por lo tanto, el reconocimiento acaba siendo la moneda de cambio. Llegó un nuevo pack de libros para sortear. En este podcast hay 2 tipos de personas, los suscriptores del canal y los que no están suscritos al canal. Los que sí están suscritos, cuando lleguemos a 200.000 suscriptores, los sortearemos y todos ellos irán para una única persona. Pero si eres del otro grupo y no estás suscrito, no pasa nada. Ve a ese botón precioso que pone suscribirme, le das clic y así estarás dentro de nuestros suscriptores para cuando llegue la cifra de 200.000 podamos sortearlo y puedan ser este pack de libros de autores dedicados para ti. Solo tienes que estar suscrito a nuestro canal. ¿Por qué necesitamos el reconocimiento? Porque tenemos necesidades básicas. 4. 1. Necesidad de protección. Sentirme protegido, sentirme que tengo garantizado lo más básico. 2. Apego. Apego no entendido como enganche, sino apego entendido como relación de privilegio, ternura, amor, amorcito, sentir que alguien ahí me toca, estamos en una relación privilegiada. Por tanto, ese apego es una necesidad también. 3, sexo. Hay cada uno, unos más, otros menos, pero es un hecho que el deseo sexual, el impulso sexual, nos acompaña prácticamente toda la vida. Y finalmente el reconocimiento social. 4 necesidades básicas. Fíjate, cuando digo básicas, no quiero decir espirituales. Quiero decir básicas. O sea, es lo más
que se encarna en el movimiento físico, el físico, el cuerpo y lo mental o psicológico. Es lo más rudimentario. ¿Por qué? Porque es nuestra base. ¿Estamos atrapados en esas necesidades básicas? Hombre, claro, efectivamente. Y nos crean muchos problemas. Primero, nos crean problemas entre ellas mismas. Porque hay gente que quiere reconocimiento, pero tiene la bragueta muy floja. Entonces, tener la bragueta floja, como estamos viendo hoy en día, que salen multitud de casos, y a la vez tener una presencia social muy importante, es un problema. El clásico y eterno problema: te doy sexo a cambio de amor. Te doy amor a cambio de sexo. Conflicto, ¿ves? Hay un conflicto con las propias necesidades. 2. ¿Qué espero yo de ti? No de ti en este caso, sino ¿qué espero del otro? Que me cumpla o que me dé eso que necesito. Entonces, ¿con quién me relaciono? ¿Con quién me junto? ¿Con quién yo acabo haciendo migas? Con aquel que me da protección. Es que me siento tan protegida, tan segura a su lado. Es que me siento tan... ese amorcito que siento cuando me coge. Ese sexo que me da, que es único. O, bueno, es que soy los ojitos de esa persona porque me admira, me tiene puesto en el candelero. Y como ella, tantas personas. Entonces, el reconocimiento social es otra de las cualidades que necesitamos como base rudimentarias de nuestra psique. Por lo tanto, lo vamos buscando. Bueno, unos buscan más por aquí, otros buscan más por allí, unos les dan más importancia al sexo, otros les dan más importancia al reconocimiento. Hay gente que le interesa el reconocimiento, no le interesa para nada el sexo. ¿Y cómo trabajamos para poder llegar a esa tabla, a la mitad de la tabla de la escala de la conciencia del Dr. Hawking? El coraje. El coraje. ¿Cómo se llega a 200? ¿Qué trabajo hay que hacer? La bravura del corazón. ¿Qué es el coraje? El coraje viene de cor. La palabra cor en catalán es corazón. Pero bueno, la palabra cor está en decoro, por ejemplo, decoro, belleza. Está en coraza, como me protejo. Y está en coraje. ¿Y qué es el coraje? La bravura que nace del corazón. No es ser valiente. Valiente es un mito heroico, un mito que tenemos para tratar, en fin, a personas que parece que son. Y en realidad, las personas más heroicas han dicho, pasé un miedo, estaba cagadito de miedo, pero tuve coraje. Significa, algo en mí me dio la fuerza para tirar hacia adelante. Y esa fuerza no me vino de mi mente, de yo soy aquí. No, me vino de un lugar que no sé dónde me vino. Madre coraje, Bertolt Brecht. Es decir, hay tantos ejemplos de el coraje como eso que en un momento de dado te levanta y hace que tú luches por lo que no te habías imaginado nunca. ¿En tu línea de vida has tenido que tirar del coraje alguna vez? Sí, continuamente. Sí, porque sin nada de heroicidad. O sea, yo heroicidades no las recuerdo. Pero sí los miedos que uno arrastra desde pequeñito. ¿Fuiste un niño bueno? Yo soy un niño bueno. Entonces, imagínate, todo lo que te estoy contando lo sé de primera mano. Entonces, he tenido que tirar de mucho coraje, que llega un momento que tienes que escuchar a tu corazón. Es decir, no, voy a seguir mi brújula interior. Y ese acto de afirmación de tu brújula, es decir, voy a pasar miedo. Recuerdo, por ejemplo, yo he tenido muchos problemas para comprometerme en las relaciones. De joven he sido un estilo evitativo, el clásico evitativo. Es decir, muy enamoradizo, pero luego me canso, luego me aburro, luego ya tengo bastante, luego me ahogo. Y entonces he vivido las relaciones de esta forma hasta que descubrí que en realidad lo único que me pasaba no es que no pudiera amar, es que cuando entraba dentro de la relación, yo ya no me veía viviendo todas las posibilidades de vida que yo quería. Es decir, es como una malentendida libertad, ¿no? Si me encierro con alguien, ya no soy libre de vivir todo lo que quiero. ¿Eso qué pasa? Que cuando realmente te adentras en una relación, eso te va a generar que haya momentos de mucha ansiedad. Pero ansiedad real, ansiedad física.
ansiedad de agobiarte, ansiedad de sentir que te quieres ir, ansiedad de ver a esa persona y verla fea, aquella persona que tanto te había enamorado y ahora la ves, no, fea no, pero ya no te gusta tanto. O sea, incluso la percepción te cambia. Entonces, yo he tenido que pasar por eso para poder tener una relación. Y ahora estoy en una relación que he tenido que pasar por todo eso. Porque era darme cuenta en cada momento de cómo me estaba asfixiando. Y ahí es donde había la bravura de decir, yo quiero estar ahí. Esto es lo que es y yo sigo adelante. Ese sigo adelante es el coraje. Y hay que tener coraje también para mirar hacia adentro y ver que si nuestra brújula está desorientada, es que hay que escucharse más. Hay que tener coraje para darse permiso a entender que la vida tiene curva, que la vida hay veces que nos salimos del camino. Claro. Es decir, hay que tener coraje para mirar a la vida. Sí, desde luego. Cara a cara. Cara a cara. Igual que miras a un ser humano cara a cara y a veces miramos para otro lado porque nos incomoda, nos inquieta, ¿no? Entonces la vida nos inquieta muchas veces y queremos mirar a otro lado, ¿no? Estoy triste, no me siento bien, entonces miro para otro lado. Mira, citemos de nuevo la Cábala. Seguramente lo cito ahora porque estoy en sus estudios. Aunque yo no soy cabalista ni creo que llegue a ser maestro cabalista porque me interesan las místicas en general de todas las religiones. Bien, pues otra cosa que he aprendido de la Cábala es precisamente el hecho de que vivimos en desequilibrio continuamente. Entonces, pretender que una persona se presente en esta vida como alguien equilibrado, no me lo creo. No hay nadie equilibrado. Nos vamos desequilibrando, sea por el motivo que sea. A veces es por las circunstancias, a veces porque viene una dana, viene en fin, una desgracia, a veces simplemente es cosas físicas, a veces una enfermedad. Nos vamos desequilibrando. Entonces, el arte de vivir consiste precisamente en ir encontrando sentido para equilibrarte, pero no para permanecer en el equilibrio. Yo recuerdo cuando hice la primera formación chamánica, que el indio Quero, Paucar, una de las familias más importantes de los indios Quero del Perú, Nicolás Paucar. Y Nicolás nos decía, acabo de poco de empezar el curso, dice, ¿ustedes cómo lo hacen para centrarse? Entonces todos decíamos, bueno, yo medito, yo me hago mi visualización, yo conecto con mis centros, mis chakras, etc. Ahí todo el mundo conectando. Y el tío se reía, ¿no? Y al final nos dice, ustedes se centran cuando se dan cuenta de dónde se han descentrado. O sea, primero tienes que darte cuenta de dónde has ido a parar. Y cuando estás allí, entonces cuando dices, madre mía, ¿pero qué hago yo aquí? Pero madre mía, qué lío me he metido. Pero madre mía, ¿qué ha pasado? Entonces es cuando pones la conciencia para centrarte. Y los actos de centramiento, los actos de intentar salvaguardar o trascender las crisis, trascender los obstáculos que la vida te pone, eso no solo te ayuda a centrarte, sino a encontrar el sentido. Esos obstáculos son para que mi alma aprenda, para que mi alma encuentre su propósito. Y son inevitables. Y son inevitables. No es el único camino, ¿eh? No es el único. A mí me gusta decir que también está el camino del anhelo, el camino del deseo. Yo he estado al lado de personas cuya espiritualidad, cuya manera de vivir la vida me ha inspirado tanto que yo he querido ser como ellas. Entonces, no es todo desde la desgracia. También es desde la inspiración, también es desde el anhelo. La envidia buena. La envidia buena o aspiración. Oye, yo aspiro a ser como tú. Es una aspiración buena. Ahora, también te tengo que decir que ese camino se distrae más. El otro, en cambio, te está poniendo a prueba continuamente. Es decir, la piedra en el zapato duele cada día. Entonces, vas a quitarte primero eso. Entonces, los seres humanos no buscamos la felicidad como tal, sino intentamos evitar el sufrimiento. Primero evitar el sufrimiento. Por eso decimos que lo bueno es lo malo que uno ha dejado. Porque se ha librado ya de aquello que le hacía sufrir tanto. Eso es lo bueno. Qué feliz que soy, porque no me está pasando nada. Estoy en paz,
estoy tranquilo, qué bien, qué feliz. Por lo tanto, nuestra tendencia es esa, pero tenemos los dos caminos. Y los dos tienen que utilizarse. Pero los dos nos están hablando desde arriba y desde abajo. Desde arriba, la aspiración, la luz. Y desde abajo, la sombra, la caída, la crisis. Pues, oye, todo tiene que entrar en ese juego continuo entre la luz y la sombra. Y así vivimos desde que Platón nos contó el mito de la caverna. Y tenemos que tener o entender las coordenadas de nuestra brújula para poder seguir caminando. Sí. Porque hay mucha gente que siente que no encuentra un propósito o no entiende que tiene un propósito. Sí, eso es verdad. Es verdad. Mira, el propósito desde el punto de vista del alma, todo el mundo tiene un propósito. Porque vamos a suponer, por no hacer afirmaciones radicales, vamos a suponer que hemos decidido venir a esta vida y que nuestra alma se encarnó en un cuerpo y que tiene un propósito. Y probablemente eligió unas circunstancias, incluso una familia. Vamos a suponer que sea así. Por lo tanto, esa alma que se encarnó en esta vida y en este mundo y en este momento, trae un propósito. Eligió venir para algo. Algo que tiene que aprender. Y lo tiene que aprender para crecer en conciencia. Porque si va creciendo en conciencia, llegará un momento que no tendrá que volver. Pero mientras va volviendo. Entonces, vamos a repetir lección hasta que aprendamos lección. Cuando hemos aprendido la lección, subimos ya de conciencia. Entonces, ahí en la escala de Hawkins vamos para la iluminación. Por lo tanto, hemos de suponer que toda persona ya tiene un propósito y su vida ya tiene un sentido, tiene un para qué está aquí. Otra cosa es hasta qué punto es consciente de ello. Porque una cosa es el camino del alma y la otra es cuando en el alma se entromete, no el espíritu, sino se entromete el ego. Entonces, cuando vivimos atrapados en nuestros egos, cuando quien manda en nuestra vida pues es nuestro empenecimiento, nuestra obsesividad, nuestro empeño, nuestro empujar, nuestro como yo quiero, nuestro deseo, todo esto queda tapado. Entonces, no te das cuenta hasta que ya te vas haciendo mayor de que cuando miras atrás dices, anda, si miro atrás, parece que había como un propósito. Parece que había como un diseño. Un hilo invisible. Un hilo invisible que ahora lo puedo unir. Y puedo darme cuenta que, efectivamente, no sé si todo estaba escrito, pero sí he ido viviendo a partir de un cierto hilo. Y por las repeticiones, los obstáculos, las decisiones que he tomado por todo, me doy cuenta de que, wow, sí, parece que hay un hilo conductor. Empieza a tirar del hilo. Entonces, si empiezas a tirar del hilo, entonces ya empiezas a abrir espacio interior. Y cuando abres espacio interior, ya estás dejando que no solo la mente, el ego, te mande la información de lo que quiere, sino que estás abriendo un espacio para recibir. Y no solo recibes de los demás, recibes de lo invisible. Recibes de esa energía que está por ahí. Recibes de todo lo que el mundo tiene para darte. Pero para que tú lo recibas, tienes que hacerle hueco. Entonces, si yo le hago un huequecito pequeñito, pues voy a recibir muy poquito. Si le hago un hueco más grande, pues voy a recibir un poco más. Y si le hago un hueco que cabe toda mi vida, pues imagínate lo que voy a recibir. Por lo tanto, eso nos invita al ejercicio de la interioridad. El ejercicio de la interioridad me va dando las claves de cómo se mueve mi brújula interior. Y por ahí ya voy armando mi vida. Que llega un momento que ya me doy cuenta que no la estoy armando yo. Entonces, ¿por qué me tengo que preocupar? Si ya se va armando, si el hilo sigue funcionando. Entonces, lo único que tengo que hacer es llevar la barca, el timón, para que no me lleve, si me dejo llevar, vaya a cualquier lado o me pegue por ahí unas rocas, sino que de algún modo yo simplemente mantenga el rumbo que me marca la vida. Entonces yo no decido nada. No, sí, tú vas decidiendo. En cada momento vas decidiendo. Tomo el timón o no lo tomo. Dejo que me lleven,
pero lo que no vas a evitar es ir a donde tienes que ir a parar, porque eso está para todos ya escrito. Entonces tenemos un sentido de la vida personal de cada uno y tenemos un sentido de todos, que es crecer en conciencia a través del aprendizaje para irnos convirtiendo cada vez más en aquello que somos, que es luz. Y en ese espacio de apertura fue cuando recibiste ese cambio de rumbo, de dejar esa carrera profesional como actor y dedicarte a la psicología. Sí, porque pude unir puntos. Yo estaba dedicado al teatro, la radio, la televisión, de hecho la comunicación ha sido para mí siempre como mi hilo conductor. Ya a los 8 años salté a un escenario. ¿Qué hace un niño que está paseando con sus papás en una feria y piden un voluntario para hacer un sorteo? Y me subo y digo yo, ya ves tú. Desde aquel día siempre estoy frente a la gente, no confrontado a la gente, no contra la gente, sino enfrente. Entonces yo sé que la comunicación y el contar, explicar, compartir, silenciar si hace falta, pero con los demás está en mí. Por lo tanto, yo lo estoy desarrollando. Pero en un momento determinado cambió la forma. ¿Por qué? Porque después de los Juegos Olímpicos, año 92, los que nos dedicamos al mundo del teatro sufrimos una crisis. Crisis económica, crisis de los ayuntamientos no contrataban teatro, en la televisión habíamos acabado una etapa. Total, que me encontré una mano delante, otra mano detrás, un señor que me vino a buscar el coche, que se lo tenían que llevar porque no lo podía pagar, y apenas viviendo en casa con la familia, que pudimos mantener el espacio donde yo vivía, pero bueno, la familia. Y ahí es donde me di cuenta. ¿Qué te ocurre que estás tumbado en el sofá de casa y en lugar de estar corriendo a buscar castings para obras de teatro, a llamar a los directores, a tus amigos, a quien sea, diciendo, por favor, cuando tengáis un papelito, si me podéis hacer un hueco, si necesitáis un ayudante de dirección, lo que sea? Y yo no lo hacía. Yo tumbaba en la cama, en el sofá. Y entonces me lo pregunto y digo, ¿qué te pasa? No estás haciendo lo que ahora haría cualquier persona que está entregada al mundo del actor, al mundo del teatro o de la comunicación en general. Entonces ahí conecté. Digo, pues no sé, ¿será que a lo mejor no es eso lo que tengo que hacer? Me voy para atrás, miro para atrás. No miro para adelante. ¿Qué se me ocurre que podría hacer? No. Miro para atrás. Y lo invisible. Claro, tú de jovencito ya tenías mucho don con la psicología. Tenías mucha capacidad de leer a los demás. Y eras capaz de contarles sus problemas y los sorprendías. Yo creo que lo hacía para ligar, para sorprender a las chicas. Pero la verdad es que las sorprendía porque no entendían cómo tenía la capacidad de comprender lo que les estaba ocurriendo. En una charlita de un momento. Y otra cosa que me había gustado mucho de jovencito, quizá porque me pilló socialmente en ese momento, fue la política. Entonces, claro, yo soy del 60, 75 muere Franco. Yo con 15, 16 años. En aquel momento todos somos políticos. Toda la sociedad, jóvenes, grandes, pequeños, todos estamos metidos en tirar esto para adelante, hacer un mundo nuevo, ¿no? Hacer una nueva sociedad. Entonces, ahí me metí en política. Entonces, si miro para atrás, digo, fíjate, has estado ejerciendo la comunicación en dos claves. Psicología, política. Psicología significaba estudiar de nuevo. Yo tenía entonces 35 años. O 33, bueno, por ahí. Y política lo tenía un poco más a mano, porque, en fin, en los círculos de mi pueblo pues conocía. Y de entrada digo, política que es lo más inmediato. Psicología, me hago un curso, y me apunté a un curso, pero un cursito. ¿Qué ocurre? Empiezo con la política, al cabo de muy poco me doy cuenta que eso no es para mí, que yo no tengo hígado para vivir el mundo de los políticos,
que yo no tengo ninguna obsesión por el poder y que lo que realmente me gustaba de la política era la comunicación. Me dan el cargo de director de campaña electoral de un partido en mi pueblo. Me mandan a otro pueblo donde se juntaban todos los directores de campaña para hacer una formación, para hacer las campañas. Y dentro de esa formación hay un señor que es formador en comunicación y nos da un curso de comunicación. Y yo viendo a ese hombre, se me hizo la luz. Digo, pero si es eso lo que yo quiero. Lo vi exactamente. Y además te lo diré sinceramente y sin falsa modestia. Consideré que yo sabía más que él. Quizás por mi experiencia en los medios y tal y cual. Y entonces yo salí de ahí como una moto. Dejé la política, ya eso se fue. Entendí que necesitaba más psicología, entonces ya me apunté a hacer la carrera, hice la carrera en 4 años. Y a los 40 me planté con una empresa de comunicación, habiendo acabado la carrera y llevando ya 10 años de autoconocimiento. Porque apareció la programación neurolingüística, conocí a mi maestro. O sea, en 10 años fue una inmersión total en el autoconocimiento. Y ahí cambió mi vida. Entonces, aunque nada cambie, si tú cambias, todo cambia, como dijo Proust. Sí. Y cuidado, porque mucha gente cree que si tú cambias, los demás también. No necesariamente. Cuando uno cambia, ¿es necesario comunicarle el cambio a los demás? No, eso lo verán. No hace falta decir nada. Es decir, si yo soy demasiada buena persona y dejo de ser buena persona, lo verás, te lo encontrarás. No tengo que decirle nada a nadie. ¿O poner límites? Pero a poner límites te vas a encontrar que te empezarán a decir, oye, que tú últimamente estás muy rarita, oye, que tú últimamente, ¿qué te pasa? Estás muy rara. Esos cursos que vas, la secta esa que vas, te están tomando el pelo. Esas son las señales de que estamos siendo buenos con nosotros mismos, por ejemplo. Exacto. Pero sobre todo te está dando cuenta de que estás afirmándote a ti, que estás tomando el pulso de tu vida y que efectivamente estás siguiendo el camino que tu brújula te esté señalando. Pero hay que descubrirlo. ¿Y cómo se ponen límites? Mira, yo en mi época de estudio, en psicología, recuerdo mucho los aprendizajes en el campo de la asertividad. Luego vino la comunicación no violenta. Son 2 metodologías muy buenas para manejar las relaciones y conversaciones difíciles. Cuando te tengo que dar una noticia, cuando tengo que decir algo que sí, un poco molesto. Entonces, cómo te preparo, cómo lo enfoco, etcétera, etcétera. Entonces, la asertividad, que es como la capacidad de hablar en primera persona, que aquí en España esto no funciona muy bien. Esto es muy inglés. Los ingleses son los reyes de la assertiveness. Y ellos, en su ironía fina, utilizan el I, la primera persona, para todo. Nosotros no. Entonces, el verbo incluye el pronombre. Con lo cual, no lo utilizamos. Entonces, el yo pienso, yo siento, yo creo, es mi opinión, a mí me parece, no lo usamos mucho. De hecho, es cierto porque yo cuando escribo y pongo algo yo tal, cuando releo, borro el yo. Ahí está. Lo hago. Ahí está. ¿Por qué? Porque nuestra cultura ha castigado el yo. No el yo, el entronizar, el hablar mucho de uno. Hay que ser más humilde. No hay que ser tan ego, tan yo. Menos yo. En cambio, tiene que ser al revés. No es ego, es simplemente la autoridad que está hablando. Yo, oiga, quien siento soy yo, quien pienso soy yo. Entonces yo le hablo de lo que yo pienso, le digo lo que yo siento, le digo lo que a mí me parece. Pero también le respeto. Tanto ese respeto, pero a la vez mi capacidad de afirmarme, eso es la asertividad. Ahora bien, dicho esto, seguramente la parte más complicada es la comunicación íntima. Y la comunicación íntima, que es cuando ya tengo que decirte, mira, lo siento, pero ya no es un tema superficial, es un tema profundo. Es un tema de que no me apetece, es un tema de conversación difícil. Entonces, ahí sí que nos cuesta mucho. Entonces, para mí, intento explicar, no se trata de que vayas diciendo no.
No se trata que vayas poniendo obstáculos tú a los demás. Piensa una cosa. Hablar de límites significa que los demás se van a encontrar con tus límites. No que tú les vas a poner límites a los demás, que es diferente. Entonces, cuando uno es pequeño, a los niños se les ponen límites. Claro, a los niños hay que ponerles límites. No toques, no hagas, no vayas por aquí, quédate aquí. A una persona mayor no. Persona madura, no le vamos a poner nosotros los límites. Pero sí se tiene que encontrar con los nuestros. Y para encontrarse con nuestros límites, yo tengo que saber muy bien qué quiero. Por lo tanto, el tema de los límites consiste en delimitar lo que yo quiero, o sea, de algún modo, contar, explicar, definir, que es la palabra más adecuada, definir lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Entonces, no hace falta que yo ponga peros a los demás, sino se los tienen que encontrar porque yo estoy definido. ¿Y cómo me he definido? Pues contando lo que a mí me gusta, o contando lo que yo quiero, o contando lo que a mí me incomoda. Es decir, mira, yo en mi vida no me gusta que la gente levante la voz, a mí me cuesta mucho tratar con personas que chillan y me siento muy incómodo, entonces prefiero que esta conversación, si seguimos así, pues no, prefiero tenerla a otro momento o dejémoslo aquí. Pero me he definido a mí no me gusta, yo no soy cómodo, yo no me siento bien. No tengo que decirte, a mí no me chilles. ¿Qué pregunta me lanzaría para que yo pueda definirme a mí misma? Es decir, la pregunta del quién soy es sumamente compleja si la llevamos a un nivel de profundidad o miramos hacia adentro, ¿no? Sí. ¿Qué preguntas nos lanzarías a todos para poder escarbar un poco en el quién soy? Claro, hemos pasado de arriba a abajo ahora. No, abajo no, adentro. Adentro. De fuera a adentro, ¿no? Si vamos con esa oscilación de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, continuamente. No hay problema. Mira, en los monasterios se trabajaba la pregunta ¿quién soy yo? Cuando tú querías acceder, sobre todo, lugares donde se practica más el zen, la pregunta ¿quién soy yo? Es una pregunta que el maestro la hace continuamente al discípulo sin permitirle afirmar nada. Es decir, ¿quién eres tú? Tú me dices, pues yo soy la mamá de este y de otro. No te respondo, solo te digo, ¿y quién eres tú? Pues soy... ¿Y quién eres tú? Sí, y llega un momento que te das cuenta que todo lo que has definido son etiquetas, que todo lo que has definido son funciones, que todo lo que has definido son ideas, pero no te has definido a ti, porque tú no te puedes definir, tú solo te puedes estar en presencia. Entonces, ¿cuándo uno descubre quién soy yo? Cuando lo soy. Cuando lo soy. Cuando no tiene que definir el ser. Pero cuando lo soy, porque entonces soy el ser. Pero cuando lo soy, no me tengo que definir. Porque lo soy. Eso lo llamamos presencia. Porque estoy experimentando el ser que soy. Cuando yo experimento el ser que soy, lo soy. Y nada más. No hacen falta palabras, no hace falta nada. Experimentar el ser que soy, esa es la clave que estamos buscando todos. El camino espiritual, el camino de la meditación, todos los caminos van al encuentro con el ser que soy. Al encuentro con uno mismo. Con uno mismo, que es ese ser que soy. Que no es el que me he imaginado, ni es el que tengo que trabajar continuamente, porque eso ya es desarrollo personal. Entonces yo distingo desarrollo personal de autoconocimiento. ¿Cuál es esa diferencia? Sí, el desarrollo personal es cuando uno dice, con las cartas que la vida me ha dado, hablando en tu idioma un poco andaluz, que a mí me sale casi... Yo soy muy andaluz. Yo soy muy andaluz y a mí enseguida me pillo. Bueno, ahora me he perdido con lo del andaluz. Con las cartas que nos han dado, juguemos. Con las cartas que la vida te ha dado, que significa las herencias que tú has recibido, el temperamento que tú has recibido, las programaciones que tú has recibido, las necesidades esas básicas que... O sea, con todo lo que has recibido, que no es
igual para todos, porque cada uno lo tiene puesto de forma diferente, pero ha tenido gente alrededor diferente, padres diferentes, madres diferentes. Por lo tanto, todo lo que he recibido son las cartas que la vida me ha dado para jugar. Eso tengo que llevarlo a la mejor expresión, al mejor juego. Dicho de otro modo, la perla primero no está limpia y bonita y resplandeciente. Primero es una perla, está en la oscuridad y probablemente está muy tapada. Entonces tengo que irla destapando. Tengo que irla quitándole las capas y haciéndola lucir. Eso es mejorar. Eso es hacer visible lo que soy desde el punto de vista de la perla que soy. Por lo tanto, el trabajo del desarrollo personal es llevarme a mi máxima expresión de mí como ser singular. Ser quien soy singularmente, como ser único. Ser, en este sentido, la perla que está en mí, por lo tanto, ser mi mejor versión. Entonces, el desarrollo personal es eso. Me desarrollo en mis potenciales. Me desarrollo en mis potenciales de virtud, de valor y de espiritualidad. Es un desarrollo. Desarrollo. Autoconocimiento. Y ya me olvido de mí. Yo ya no estoy. Autoconocerse es ir al ser. Es abrir ese espacio interior y descubrir quién realmente eres. Por tanto, son caminos diferentes. Uno te lleva al conocimiento de cómo te has hecho, el otro te lleva a un conocimiento de quién eres en realidad. Ese camino profundo es el camino de la espiritualidad, es el camino que ha constituido luego las religiones y es el camino al que estamos todos llamados. ¿Qué soy? Más que quién soy. ¿Qué soy? Esa es una buena pregunta. ¿Qué soy? Y uno va intentando no responderla desde aquí ni desde el corazón, sino desde la experiencia que emerge de uno cuando se da cuenta de que eso es lo que es. Pero es una experiencia y como tal no se puede contar, no se puede traspasar, no se puede narrar, porque todo quedará reducido. Pero mucha gente que nos esté escuchando y viendo probablemente dirá, creo que algo he captado, algo en mi vida he sentido. Ha habido momentos de unidad, ha habido en mi vida momentos de una paz profunda, de una serenidad total. Ha habido momentos de un amor de plenitud, ha habido momentos de una libertad absoluta, ha habido momentos donde esto que estoy contando lo he sentido profundamente. Eso es el ser. Son caras, aspectos del ser. Por lo tanto, cada vez que he participado de ese sentimiento de unidad, de amor, de paz, de bienestar, estoy en el ser. ¿Y no ocurre que cuando estamos en el ser, de repente aparece el miedo como un actor casi principal en nuestra historia? Claro, porque estamos demasiado en el vacío. Cuando me acerco a lo esencial, me voy vaciando. Nos da miedo no sentir nada, no ver nada. El vértigo de no ser nada, de no ver nada, y sobre todo de que el ego quiere seguir mandando. Entonces, el ego va a buscar cualquier excusa, cualquier fórmula para conseguir lo que quiere. Y lo que el ego no quiere es sentirse vacío. Porque entonces él deja de existir. Pero es que cuando deja de existir, cuando no manda, manda lo que está en el vacío. Pero no es un vacío de nada. Es un espacio interior. Y lleno de tantas cosas que no son visibles. Por eso Saint-Exupéry nos dijo, lo invisible, o sea, lo esencial es invisible a los ojos. Por lo tanto, eso que no existe, que no se ve, pero está a disposición de todo el mundo. El fértil vacío de las oportunidades. Ahí está. Pero ese vacío, cuando te acercas, da un miedo que te cagas. Pues sientes que en lugar de vacío saltas a un abismo. Y ese abismo es tan gordo, o sea, yo lo he vivido, ¿eh? O sea, es tan... que enseguida aparece el ego diciendo no puedo, no quiero, no, que yo todavía tengo... Ya está.
¿Por qué? Porque dejarte caer en ese abismo da mucho miedo. Por eso necesitamos el golpe duro. Por eso necesitamos el amor duro. Porque cuando viene eso duro y nos caemos en el vacío, porque no queda otro remedio, entonces nos damos cuenta que ahí detrás había la plenitud. ¿Y cómo es la plenitud? Es muy difícil de contar para cada uno. Uno dirá que es una alegría interior. Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que es sentirte amado por dentro. No por nada, Ni no por por nadie. nadie, ni por tu cabeza que está pensando. No, no. Es sentir que la vida te ama profundamente. Y esa profundidad es plena, es una plenitud de confianza, de esperanza, de luz, llámalo como quieras. Pero es difícil de contar. Para trabajar la autoestima, para trabajar, si se puede, en ese camino no del sufrimiento, sino de la felicidad, si se elige, hay que entender o hay que relacionarse con ese vacío y con esa plenitud. Si quieres alcanzar la felicidad como plenitud, sí. Si lo único que quiero es quitarme sufrimiento, a lo mejor no. No. Con eso, viendo una serie, ya lo has resuelto. Es decir, lo más fácil para el ego es narcotizar. Entonces me narcotizo. Un porrito, una fiesta, una borrachera, una serie, ya está. Una adicción a lo que sea. Narcótico total. Entonces narcotizo, no sufro, no siento, pero claro, no siento. No puedo encontrar la brújula, no puedo saber qué quiere mi alma, porque no siento. Entonces, si quiero sentir, tengo que permitirme entrar en el dolor, permitirme llorar la tristeza. Es decir, no resistirme a vivir. Entonces, aquí tenemos una gran clave, que es el deseo. El deseo, a veces lo entendemos demasiado como placer, como deseo de cosas. Deseo, tengo ganas, tengo sed de... No, eso es otra cosa, eso es el querer, eso es querer, quiero. El deseo, en su fórmula más esencial, es el motor de la vida. Te decía antes, tú has decidido venir aquí, a este mundo, has nacido aquí, por lo tanto, tuviste un deseo. Y los que te engendraron tuvieron un deseo. El deseo mueve el mundo. Pero no el deseo de cosas, sino la propia fuerza motriz de la vida, que es el deseo. Ahora bien, el deseo tiene su dualidad. Que tu deseo tiene que armonizar con el deseo de la vida. Entonces no vale solo tu deseo. Entonces, como la vida también tiene sus deseos, y sus deseos para ti, entonces tienes que conjugar desear con permitir. Esta es la versión avanzada de la brújula. Deseo, pero permito. Y yo quiero, pero es de otra manera. Permito que sea así, porque es así como la vida me lo presenta. Y por lo tanto, de algo tengo que aprender de eso. Y una vez lo he aprendido, o veo que no voy a poder con eso, tercer verbo, soltar. Con eso te lo he dicho todo. Desear, permitir, soltar. Con eso conjugamos toda la vida. Y ahí se mueve todo. Todo se mueve por ahí. Por lo tanto, el famoso libro de Hawkins, ya que lo hemos citado, Dejar ir, nos da ciertas claves, también psicológicas, para manejar la necesidad de soltar. En cambio, lo contrario, resistir. No suelto, resisto. Entonces Jung nos dijo, todo lo que resistes, persiste. Lo que aceptas se transforma. Por lo tanto, si yo resisto, todo va a persistir, todo va a seguir igual. Y mientras yo me mantenga persistiendo, nada va a cambiar. Por lo tanto, tengo que soltar. ¿Y cómo me doy permiso para soltar? ¿Cómo me doy permiso para encontrarme con el ser? ¿Cómo me doy permiso para vivir? Sí, pero es que me doy permiso. Fíjate que la palabra es me doy. Y yo me doy permiso. Quizás que no nos damos permiso porque estamos esperando que el permiso venga externo. Ahí está. O estoy esperando que venga la ocasión. Entonces mucha gente dice, es que no lo siento. Perdona que lo digo riendo y mucha gente a lo mejor se va a ofender porque es una expresión que la dice mucha gente. Es que no lo siento.
Oye, estás con una mujer, estás con un hombre, oye, una maravilla. Sí, pero no lo acabo de sentir. ¿Y qué estás esperando? ¿Qué tienes que sentir? Bueno, no sé, aquello, ¿no? Aquella mariposa que... Hombre, tú es Hollywood, tú estás esperando una cosa que no, que te va a enredar y que dura un tiempo. Pero estás ya con una cosa muy de verdad, muy buena, que me está diciendo que lo entendéis en todo, pero que te falta aquello. Pero aquello te lo estás exigiendo a ti. Permite que sea así y déjate enamorar de eso. Ya, pero yo es que a mí si no me hace chirrimí, yo no empiezo. Pues nada, mucha gente que nos esté escuchando y viendo, seguramente está en estado de stand-by esperando que algo le ocurra. Esperando que le venga aquello que algún día le tiene que venir. Esperando que suceda aquello que tenga que suceder para que pueda... Oye, ¿y dónde está el decidir? Entonces vamos a conjugar otro verbo. Yo decido. Yo decido. No, yo me muevo según el pensamiento que me viene, la emoción que ahora me viene, es que ahora lo siento, ahora no lo siento. Oye, la vida es decisiva. O sea, antes hablábamos de bajar, hay que bajar y tomar acción. Antes de la acción, toca decisión. Claro, ahí está. Por eso, ¿ves el Esa juego? es la llave. Claro, ahí está todo el juego. Ahora estamos ya viendo el juego entero. Ya estamos en los grises, entendiendo los grises. Claro. Entonces está el yo decido, pero no decido cualquier cosa. Decido porque primero he ido al silencio, he ido al vacío, he ido al espacio interior, que es vacío. Y desde ahí me dejo sentirme lo que mi alma me está diciendo o lo que se está generando en ese vacío. No estoy metiendo la mente. Y lo que nace de ahí digo, sí, es lo que quiero. Yo decido. ¿Y te responsabilizas una vez que dices el sí quiero? ¿Dónde entra la responsabilidad? Es que cuando digo yo decido, cuando digo el quiero, que al principio es solo una afirmación verbal, es la primera manifestación de mi deseo. Y ya se está manifestando. ¿Por qué? Pues lo acabo de decir. Ahora, se puede quedar aquí, porque puede que diga otras cosas. Entonces, ya la vamos a liar. Pero de entrada, yo decido. Y al decidir eso que decido, y ya lo doy por hecho, porque ya acaba de ser hecho. Tanto, lo único que tengo es hacerlo crecer en certeza y dejar que la vida, las sincronicidades me vayan dando pistas. Y las pistas puede ser que vayan por ahí, o puede ser que me digan, hay que corregir un grado, hay que repasarlo de nuevo. Venga. Tanto, tengo que escucharme, pero también tengo que escuchar la vida. Como la bibliotecaria de medianoche, ese libro Sí. donde vas cogiendo. Es verdad. ¿Crees que en la vida has tenido que ir cogiendo libros para ir a un solo final? ¿Crees que tu final está escrito? Mira, yo en este sentido es un tema muy interesante este. Para la Cábala está todo escrito y no hay nada que hacer. Pero no hay nada que hacer en los niveles superiores. Es un matiz interesante. Cuanto más asciendes, menos ego, más te dejas llevar y más se sobra todo del universo. Por lo tanto, cuanto más asciendes, ya no hay destino. Eres llevado. Pero si bajamos aquí al nivel tierra, hombre, aquí hay que tomar decisiones. Hay un mínimo libre albedrío. Hay un cierto espacio donde... el otro día Mario Sabán nos decía muy simpáticamente, tenemos que vivir como si tuviéramos la libertad de escoger sabiendo que no tenemos ninguna libertad. Como te lo crees, ¿no? Y ya está. Pero tienes que vivir creyendo que sí. Porque si no, es que ¿cómo vas a vivir? Por lo tanto, hay que entender los grados de conciencia, hay que entender dónde te mueves, hay que entender que hay que tomar decisiones, pues claro que sí. Hay que entender que hemos elegido esta experiencia Exacto. En la Tierra, y por lo tanto nuestras elecciones es nuestra responsabilidad. Entonces tú me planteas una cosa muy interesante. Vamos a imaginar que estamos en un bosque. Es de noche. No vemos nada.
y tú dices, yo voy para el norte. Yo digo, pues yo para el sur. Es que yo creo que la cosa está por allí. Yo digo, yo creo que está por abajo. Pues mira, tú te vas para el sur y voy para el norte. Bien. Lo que tú te vas a encontrar en el camino hacia el norte y lo que yo voy a encontrar en el camino hacia el sur está ya puesto. ¿Está ya ahí? Está ahí. Está ahí. Si hay un bicho, el bicho ya está ahí. Está ahí. Si hay una roca, la roca está ahí. Es decir, escojas el camino que escojas. El escenario ya está hecho. Y el papel que cada uno juega, ya está. ¿Qué es lo fastidioso? Que tú estés haciendo un papel en una obra que no es la tuya. No te habían invitado y tú te has colado. Tú te has colado. O quieres que los demás vivan según tu obra, según el papel que tú hagas. Como ahora yo he cambiado, ahora quiero que todo el mundo haga el papel que yo creo que tiene que hacer. Equivocado. Tienes que irte a buscar el escenario donde tú puedas vivir eso. Por lo tanto, ¿ves? Está escrito y no está escrito. Heráclito, el filósofo, decía, el carácter es el destino. Y eso a mí me suena mejor porque se parece más a lo del bosque. El camino que tú vas a seguir, las cosas ya están ahí. Por tanto, el carácter va a hacer que tú te encuentres con lo que tu carácter irá creando que suceda. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese carácter, está escrito ya lo que va a suceder. Pero no porque esté escrito lo tuyo, sino porque todos los que tienen ese carácter acaban pasando por el mismo. Por lo tanto, ya está escrito. Si tú sigues ese camino, vas a encontrar lo que está en ese camino. Permíteme el término ahora, pero ¿estás enredado ahora en alguna Te pregunta? estoy enredando yo mucho porque yo estoy improvisando mucho y no No, sé. porque yo estoy siguiendo el camino. Ah, vale. Entiendo que estaba hoy esta conversación, pero teníamos que llegar a este camino. No, estoy de acuerdo, pero que entiendas que a lo mejor no esperabas que yo contara todas esas cosas. Ah, yo estoy encantada. Vale, Encantadísima. vale. Quería preguntarte si estás ahora enredado en alguna pregunta existencial. Esa, justamente esa. Esa. ¿Hasta dónde está todo escrito? ¿Hasta dónde todo es obra? Cuando decimos que todo es obra de Dios, todo es porque Dios ha querido. Tengo dudas. No tengo dudas que Dios ha querido. Que Dios ha creado seguro. Y que en esa creación ha puesto las bases de todo seguro. Pero en esas bases estamos unos humanos que nos estamos experimentando continuamente a nosotros mismos, que es lo mismo que decir, Dios está experimentando continuamente a sí mismo a través nuestro. Si se está experimentando continuamente a través nuestro, significa que cada vez nosotros vamos aportando a la gran enciclopedia. Le llaman registros acásicos, yo no sé si es así, no lo sé, pero sí que todos estamos aportando nuestra experiencia. Y nuestra experiencia va generando que las siguientes generaciones tengan ya esa experiencia disponible. Y eso a todos los niveles, pues eso es la creación. Estamos siguiendo el plan de Dios. Ahora, cuando entramos en lo concreto, en lo mío, en el niño que se me muere, en la persona que tiene un accidente, entonces, es que Dios ha querido. Dios ha querido eso. Dios ha querido eso. Esa es la pregunta de mucha gente. Dios ha querido eso. ¿Quería eso Dios para mí? Pero yo no lo planteo como... No la tengo que responder. O sea, no me lo pregunto como hay que responderlo. Sino simplemente decir, entonces existe alguien que se pasa la vida siguiendo lo que hago cada día y que decide en un momento determinado, vale, hasta aquí. Tengo un duendecillo que está ahí, hoy se la voy a meter por ahí. Hoy no va a funcionar. Yo no creo que esto funcione. Esto es muy infantil. Yo creo que esto tiene otro calado y tiene otra dimensión de conciencia. Quizás no alcanzamos a conocerla, quizás se mueve en unos niveles de entrelazamiento que no sabemos alcanzar y que probablemente va dando resultados. Lo que sí sé es que nada sucede cuando sucede. Lo que sucede siempre es una cadena de hechos y de causas y efectos que se han ido ocurriendo desde que esto empezó. Por lo tanto, eso sí que lo podemos afirmar. ¿Y de qué necesita hoy un poquito más la sociedad? El uno.
yo no soy sociólogo, no soy un seguidor, aunque me interesa mucho la política, me sigue interesando, ¿eh? Pero mirándola desde fuera, porque desde dentro, qué pena que un oficio, no creo que ni oficio, un servicio a la comunidad y a la sociedad como es la política, esté tan desconectada de la realidad, esté tan desconectada de lo que vive la gente. Quizás lo que nos hace falta es eso. Quizás ahora con Trump y con todo lo que está pasando, a veces uno tiene la tentación de pensar que reviente todo. ¿Qué necesitamos? Que reviente. Pero me hace mal de decirlo. O sea, yo mismo me escucho y digo, uff, no quiero ningún mal para nadie. No quiero que reviente nada. Pero sí que abramos los ojos a que todo eso que estamos viviendo es una gran comedia. Y que lo profundo, lo que tú intentas hacer con este espacio de podcast, es justamente algo que nos llena de vida. No que nos llena de ira, enfado, tristeza, lucha, etcétera, etcétera. Es cierto que en el mundo hay mucha injusticia. Es cierto. Que desde el punto de vista de las sociedades somos muy desiguales. Y esa desigualdad nos lleva que incluso la gente que se dedica al campo de la conciencia sea como un mundo aparte. Uh-huh. Y a veces ese mundo aparte a mí me molesta un poco. Yo estoy en un grupo que nos llamamos, hacemos un congreso, digamos, que se llama Grupo de Interioridad Comprometida. ¿Comprometida con qué? Con lo que está ocurriendo. Entonces, los que estamos en el campo de la conciencia y la espiritualidad, tenemos que estar metidos en lo que ocurre en la sociedad. No podemos encerrarnos a meditar solo. Este es el primer paso. Hay que ir para adentro para encontrar las respuestas. Ir para adentro para vivir en esa compasión, en esa unidad, para que nosotros seamos presencia y testigos de eso. Pero luego hay que llevar eso a nuestra realidad de cada día. Y cada uno donde pueda. Tú a lo mejor lo haces desde un podcast, otro lo hace cuidando a una vecina, otro lo hace pues montando cursos o montando encuentros de meditación gratuitos. Es decir, no importa. Pero que cada uno intervenga de algún modo en la sociedad. Tanto que la espiritualidad alejada de la sociedad no tiene sentido. ¿Y tiene sentido la sociedad alejada de la espiritualidad? Pero es que es lo mismo, es otro lado, es una dualidad. Entonces, cuando vemos la dualidad, qué bien, podemos ver la dualidad. Y al ver la dualidad, ¿qué hemos dicho que tenemos que encontrar? La oscilación. Entonces, vamos a encontrar el punto donde se puede integrar lo social y lo espiritual. Y seguramente muchos vamos hacia ese punto. Otros se quieren quedar allí. No pasa nada. Todo se andará y en algún lugar nos encontraremos. Sí es cierto que la pandemia abrió un portal. Y ese portal parecía que nos daba el vuelco. Pero no ha sido así. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, también tiene que decir, aún no estamos preparados para el vuelco. Por lo tanto, hay que seguir remando, hay que seguir firmes con el propósito de llevar todo eso a que poco a poco vaya dando el vuelco. Y en algún momento lo hará. Y si no, la propia vida se encargará de darnos el vuelco como ya ha hecho en la historia. En ese camino ahora individual hacia la iluminación, ¿en qué punto te encuentras ahora? Ahora me encuentro en un punto, a partir de la pandemia, los psicólogos hemos crecido en trabajo. Estamos desbordados. No a causa de la pandemia, sino que la pandemia puso en la superficie cosas ocultas. Entonces, ahora eso lo estamos tratando los psicólogos. Entonces, de repente, me crece todo. Crece la consulta, crecen las formaciones, crecen las intervenciones, los podcasts, crece. Y me doy cuenta de que me voy desconectando poco a poco de permanecer en mi práctica espiritual. El problema de la espiritualidad y del ser
solo es uno. Bueno, solamente son más, pero principalmente hay uno: permanecer. Encontrar el ser no es tan difícil. Podemos reconocerlo por diferentes fuentes. Lo fastidioso es permanecer ahí, mantenerse ahí, a no ser que hagas vida monástica y que te dediques a hacer ermitaño. Por lo tanto, claro, en la vida que vivimos, conjugar tu presencia y tu trabajo con lo que está viviendo la gente y que te va reclamando, lo vas atendiendo, pero llega un momento que dices, me estoy enfermando. Entonces ahora me encuentro en ese punto. Tengo que tomar decisiones. Porque me estoy enfermando. A causa justamente de que me absorbe tanto todo eso que no me estoy dedicando a mí. Pero no un dedicarme a mí en el sentido... De autocuidado. Sino eso, de autocuidado para poder dar mejor, para poder estar precisamente para que todo esto vaya mejor. Si no, entonces lo que estamos haciendo es martirizándonos. Y la vida no nos pide ni mártires, ni nos pide que nos martiricemos. Por tanto, ahí es donde estoy ahora. ¿Y cuál crees que... Sinceramente. ¿Y cuál crees que es ese, no diré destino final, que el destino final en su máxima expresión creo que todos sabemos cuál es, pero ¿hacia dónde va tu vida? Hacia ahí, indudablemente. Pero además ahora he entrado en... Claro, tengo 64 años. Esa cifra mágica del 65, jubilación, que evidentemente no me voy a jubilar. Pero sí, entre que lo que decía que el cuerpo ya empieza a dar muestras de cansancio y ya no tengo la misma vitalidad, aparecen pensamientos, aparecen situaciones que ya dices, ya tengo que calcular que cada mes tengo que ir a ver a algún médico. Entonces, empiezan a aparecer cosas que tienes que atender que antes no querías ni atender. Y ahora las tienes que atender. Por lo tanto, hay un aprendizaje que para mí es muy difícil, que es aprender a sostenerme también en la enfermedad, aprender a sostenerme en el cuidado, aprender a sostenerme en el no puedo más, aprender a sostenerme porque yo soy una máquina y no me gustan los médicos y quiero estar siempre bien. Entonces ahí hay un yo ideal imposible. Entonces ahí está ahora mi práctica. Pues Xavier, gracias por traernos esta bondad, enseñarnos la bondad a través de la bondad, de la generosidad, en compartir no solo conocimiento, sino también reflexiones, un camino de vida y contárnoslo sin tapujos. Así que muchas gracias porque creo que es muy nutritivo para la razón y para el alma las palabras que hoy has puesto encima de esta mesa. Gracias. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad. Gracias. Gracias.